En los pueblos, aquellos sitios alejados de la gran mancha urbana, muchas veces entre todos podemos encontrar eventos aterradores inexplicables. El día de hoy les voy a contar una historia que van a poder escuchar mientras estén realizando cualquier actividad. Vamos a desconectarnos un poquito para adentrarnos a esta historia. Iniciamos afuera de Quintana Roo, México, desde donde Deyaira Sánchez esta noche nos cuenta esto. Siempre hemos sido apegadas a la religión, al menos para mi familia. Es toda una experiencia poder servir ayudando a los demás a través de Cristo, y con esto nos ha tocado ver toda clase de cosas extrañas: retiros, pláticas, fiestas patronales, etc., las cuales se las iré contando. Pero sin duda, lo más terrorífico y directo le sucedió a mi novio en diciembre del año pasado. En aquella ocasión, se nos pidió apoyar en una peregrinación, la cual era una zona rural. Allá en la carretera Chetumal-Villahermosa, nosotros ayudaríamos a acomodar todo en la iglesia para cuando llegara la gente, así como llevar objetos que necesitáramos, entre otras cosas. No sabíamos si mi novio podría acompañarnos debido a su trabajo, pero afortunadamente, unas horas antes de que comenzara todo, me confirmó que sí podría, aunque llegaría algo tarde. Debido a las fechas, el clima no solo era bastante frío, siento yo que fue más de lo esperado en el estado, sino que encima nos tocó un día con llovizna. Teníamos la esperanza de que aquella tarde no fuera así, pero el pronóstico decía otra cosa. Si bien contábamos con apoyo de una patrulla de policía, aún así tuvimos que reducir la trayectoria, ya que había un tramo donde caminaríamos por la carretera. Ya que la iglesia se encontraba en un pueblo vecino donde comenzaríamos, este trayecto era el único que no podíamos omitir. Es por eso que teníamos el apoyo de las autoridades para que no hubiera algún accidente. Sobre todo porque a esa hora, 7 de la tarde, se nos llenó de neblina el pueblo y la carretera. Tampoco teníamos previsto la manera en la que podríamos conducir cuando estaríamos ahí. Le dije a mi novio que llegaría directamente a la iglesia. Mi mamá y yo estábamos ahí con los preparativos de la mesa, así como con la venta de comida que se hacía después de todo. Teníamos problemas en encontrar la iglesia. Nuestra aplicación de mapas tenía algunas fallas, por lo que le di algunas indicaciones, esto en base a lo que podíamos ver, para que pudiera llegar, o en todo caso, estar al pendiente por si se perdía. Luego de un rato recibí un mensaje de mi novio, que decía que había encontrado a la peregrinación, que los iba a seguir de cerca alumbrándolos y llegaría a la iglesia con ellos. Era mucho mejor así. Al leer eso me quité un peso de encima, al saber que estaba cerca. Además, podría serles de ayuda escoltándolos con el coche desde atrás, ya que con la neblina era imposible. Se lo agradecí y le dije que se tomara su tiempo, y lo esperaría con su analista cuando llegara. La peregrinación luego llegó de un rato y comenzó la misa. No alcancé a verlo, pero pensé que tal vez se había ido a estacionar. El auto supone que a fin de cuentas nos encontraríamos cuando terminaría la misa, por lo que no suspendí lo que estaba haciendo y mejor esperé. Justamente a mitad de la misa recibí una llamada de mi novio. Él se escuchaba desesperado, muy asustado. Pensé que algo le había pasado al coche mientras estacionaba. Antes de que yo pudiera preguntarle más, escuché que dijo: por favor, que alguien venga por mí. No tengo ni idea de dónde estoy. Rápidamente le pedí que me compartiera su ubicación y le pedí a mi hermana que me llevara. Si estaba en la carretera correcta, solo que a unos 7 kilómetros más alejados de lo que debería. Para este momento la noche había caído y la niebla ya no estaba, se había disipado. Lo bueno es que no tardamos mucho en dar con él. Lo encontramos estacionado a un costado de la carretera. Bajé del auto de mi hermana diciéndole que podía regresar. Yo miré con mi novio para evitar que se perdiera de nuevo. Lo que me sorprendió fue que al verme, bajó del coche y me abrazó fuerte. Sentí como su cuerpo estaba totalmente helado,
estaba temblando. También escuché en su voz que quería llorar, pero no lo hizo. Solo me pidió que manejara yo. Le dije que sí, solo que se tranquilizara, no pasa nada. Una vez en el coche le pedí que me contara qué había pasado. Al inicio no me contaba nada, pero después empezó a reaccionar. Como había mencionado, él se guiaba por las indicaciones. Al no tener ningún apoyo como la aplicación de mapas, encontró dos entradas muy similares, por los cuales él podría llegar al pueblo donde empezaríamos. Pero se pasó unos cuantos kilómetros esperando que hubiera otra entrada. Al no ver esto, cuando lo hizo, dijo que la niebla aumentó considerablemente de un momento a otro. Pero entre todo eso pudo ver a lo lejos a una peregrinación en la carretera. No quiso bajarse a preguntar ni nada pensando que era esa la que nosotros buscábamos, pero iban a oscuras, lo cual tiene lógica, ya que se preguntó qué otra peregrinación podría estar pasando por aquí mismo. Así que cuando estaba escoltándolos detrás de ellos, de ese grupo de personas, los cantos y rezos que alcanzaba a escuchar le hicieron darle una idea de qué tanta distancia debía ir manteniendo. Finalmente, luego de caminar un rato, dieron vuelta en una de las entradas que había pasado previamente, y él también ingresó. Dice que avanzó un par de kilómetros más en camino de la terracería, hasta que la neblina no dejaba ver ya nada. Decidió bajar del coche pensando que había llegado porque apenas alcanzaba a ver enfrente una barda. Pero la gente tampoco se escuchaba o se veía. Solo alcanzó a distinguir que seguían caminando derecho todo el tiempo. Caminó unos metros con la lámpara de su celular encendida. Conforme iba avanzando, la niebla se iba disipando, hasta que finalmente todo se esclareció y se dio cuenta de que había llegado a un cementerio. Estaba parado en medio. En un inicio creyó que era parte de la estructura de la iglesia o parte de otro pueblo, pero una vez que lo cruzó en su totalidad, que no era tan grande, se dio cuenta que no había nadie más. Gritó en voz alta para ver si alguien le respondía o si lo podía escuchar, pero no. Ninguna de las personas que había visto en la peregrinación le contestó. Todo era silencio. Dice que salió corriendo de ahí cuando se dio cuenta que también ese cementerio era muy antiguo. Tan así que las lápidas ya no tenían nombres. Estaban totalmente consumidas por el tiempo. La mayoría, de hecho, estaban rotas. Había pozos por todas partes, por lo que al llegar a su auto salió de ahí lo más rápido que pudo, orillándose kilómetros después, que fue donde lo encontramos. Cuando llegamos a la iglesia, la misa ya había terminado. Él aún estaba temblando de miedo, por lo que me acerqué al padre a contarle lo que había pasado, esperando que lo calmara un poco, ya que nunca lo había visto así. El sacerdote nos pidió que fuéramos a un lugar un poco más discreto. Una vez ahí, nos confesó que los avistamientos de las peregrinaciones fantasmas, así le dijo él, son muy comunes, de hecho. Y mucha gente tiene la teoría de que son las almas de quienes fallecieron por ahí, en algún accidente o cualquier cosa. Sin embargo, nos decía el padre que como se comportan, cuenta la gente, también podría ser algún tipo de trampa o señuelo para los vivos, quienes como mi novio, se arriesgan sin saber siguiéndolos. Los pierden y ya no los vuelven a encontrar. ¿Crees que esto sería muy peligroso para aventurarse a seguirlas? ¿O puede ser una posibilidad? Cuéntanos qué es lo que piensas al respecto. Nos vamos directo a Nuevo León, México, al sur del estado, desde donde Fabián Torres nos cuenta esta historia. Desde que mi abuelo nació, jamás ha dejado el pueblo en donde vive. Me pidió que no lo mencionara, pero queda un poco cerca de Linares. Ha hecho excepciones, por supuesto, de viajes para visitar otros familiares o por su trabajo en su tiempo, pero nunca ha vivido en otro lugar que no sea ese.
En parte lo entiendo, el ritmo de la vida, más que nada, es bastante tranquilo. Me he quedado con él en muchas ocasiones y yo la paso de maravilla. Sin embargo, siempre he preferido la ciudad. Cuando él no puede visitarnos o nosotros a él, solemos hablar por teléfono. Generalmente nos turnamos para hablar un buen rato con él. Por ejemplo, mi hermano mayor y él pueden hablar por horas de béisbol sin aburrirse ni un momento. Por mi parte, hablo con él acerca de los animales y la naturaleza que hay por su pueblo. Pero también nos fascinan los temas paranormales e incluso, en algunas ocasiones, hemos escuchado sus videos mientras tomamos café acompañado de un pan dulce. La semana pasada, de hoy, que les escribo esto, platicamos más de 1 hora por teléfono. Se escuchaba entusiasmado por contarme algo. Yo encantado, me hizo un espacio en mi día para quedarme platicando con él sin interrupciones, tranquilo. Y en esa plática, de pronto me dijo: Fabián, ya encontraron la sexta tabla. Yo me quedé sorprendido al escuchar esto. Para que puedan entenderme, permítanme darles un poco de contexto. El pueblo en el que vive tiene más de 100 años. Aún así, no es de los más antiguos, pero aún sigue siendo de los más alejados de todos los demás. De tal manera que fue de los últimos en descubrir. Sin embargo, cuenta mi abuelo que cuando los habitantes de las otras zonas dieron con ese pueblo, se encontraba muy mal abandonado. Todo destruido, pero lo principal es que había muchos animales grandes sin vida en un mismo sitio del pueblo. Cabras, gallinas, perros, gatos, hasta caballos. Construcciones precarias e incompletas, casi derrumbándose, con un olor que la gente recuerda muy bien. Era como un azufre pero horrible, y una vibra muy fea, pesada. Pero cuando llegaron no había nadie ahí, por lo que se pusieron de acuerdo para levantar de nuevo ese pueblo. Claro, todo esto con la duda de por qué estaba en esas condiciones. Y días después, un grupo de gente se organizó para quedarse y comenzar a mover todo. Mi abuelo me contaba que no tardaron mucho en darse cuenta que ese pueblo era visitado por las noches por gente que luego entendieron que era parte de un culto, que le rezaba cosas que nunca entendieron bien qué era. Y lo que siempre veían hacer a esas personas, escondidos, es que esta gente rara nunca entraba del todo al pueblo. Siempre eran las orillas y dejaban por dentro a animales que después les quitaban la vida. Es por eso que no iban a arriesgarse a hablar con ellos. Simplemente decidieron comenzar a remodelar todo durante el día, ya que estas personas solo iban algunas noches. No me pregunten la lógica de todo esto, porque no sé. O sea, iban si veían a esta gente que podría ser peligrosa. Contaban que solo veían a la gente cuando llegaba a los cerros, y a pesar de esto, siempre quisieron evitar el contacto con ellos. Cosas extrañas que empezaron a pasar, accidentes, contaba mi abuelo, rachas de días malos en los pueblos, de donde era la gente que se enfermaba más que antes. Fallecían siempre personas cercanas a quienes se quedaban en ese pueblo a remodelarlo. Los animales en los corrales, sin que nadie los tocara, también los encontraban sin vida. Tanto así que se negaban volver a ese sitio. La mayoría quería continuar, pero se sentían expuestos. No les había pasado nunca antes algo así. Y lo relacionaron con esa. Por lo que decidieron consultar al sacerdote del pueblo donde vivían. Él les dijo que podrían usar algo para protegerse, no para dañar a esas personas, simplemente para lo que fuera que anduviera ahí no tuviera efectos negativos con ellos. Así que, y el pueblo nuevo que estaban construyendo se habían aferrado a quedarse a remodelarlo. No entiendo por qué, tampoco mi abuelo. La protección que el padre les sugirió
consistió en tallar 7 tablas, con unos pasajes de la Biblia en específico, para después ser bendecidos por el sacerdote. Luego serían llevadas al pueblo abandonado para acompañarlas de manera específica en ciertas áreas que cubriera todo el pueblo, como rodeándolo. Pero solamente 2 personas fueron las encargadas de realizar esta tarea, para que nadie más supiera dónde están, ya que la única forma de que esta protección se pudiera romper o anular sería si encontraban cada una de ellas y las destruían, ya sea rompiéndolas o quemándolas en ese mismo pueblo. El abuelo de mi abuelo fue testigo en parte de todo ese proceso. Le contaban directamente, veía a la gente ir y venir desde el inicio hasta que eso último que les conté. Para el bien de todos, eso dicen que sí funcionó, ya que todas esas cosas malas que estaban pasando se detuvieron de un día a otro. Y no solo eso, sino que notaron que esa gente a quienes nunca pudieron ver a la cara, no sé si por la ropa que tenían o qué, ellos ya no entraban al pueblo. Se quedaban a las orillas gritando groserías a quienes estaban quedando ahí, condenándolos a no sé qué cosas, y diciendo que cuando se terminara todo esto iban a regresar. Y ahora sí, les iba a ir muy mal. Espero ahora que puedan entender la gravedad del asunto, ya que tal y como me lo comentó mi abuelo, ya habían encontrado 6. Las habían destruido y se supone que esas personas eran quienes les dejaban en la plaza principal del pueblo para que todos las vieran y tuvieran miedo. Pero los que alcanzaban a verlas primero las quitaban de ahí para que los demás no se dieran cuenta, ya que había quienes pensaban que todo eso era una simple leyenda. Yo confío en Dios que nos protegerá, me dijo mi abuelo cuando hablamos de eso. Le pregunté si tenían algún plan B en caso de que la última tabla apareciera, pero me dijo que no, que las autoridades del pueblo nunca habían querido hablar de eso. Dicen que son tonterías cuando les preguntas, o simplemente negaban los hechos y que la gente que alcanzaba a ver las tablas de una manera no dijera nada. Al igual que mi abuelo, siento que algo de temor por algo que pueda pasarle a él. Si es que eso es cierto, si esas malas personas cumplen con lo que dijeron, a pesar de que fue hace ya tanto tiempo, no sé cómo funcione. Por eso también les insistimos a mi abuelo que salga de ahí. Es un relato bastante preocupante, ya que involucra lo paranormal. La gente viva con malas intenciones que solo está ahí esperando un momento. ¿Has llegado a vivir algún evento de esta manera? Da mucho que pensar, ¿no?